Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en unos fragmentos fascinantes de Las Vírgenes del Paraíso de Barbara Good. Tenemos la historia de Jasmine, ¿no? Una médica casi occidentalizada, que vuelve al Cairo y, claro, se topa de bruces con las tradiciones, sobre todo las que representa su abuela, Amira. Exacto. Los textos que vamos a comentar dibujan un mapa, diría yo, de varias generaciones en Egipto. Vemos sus vidas, sus secretos. Sí, y cómo les afectan los grandes cambios históricos. Todo eso está ahí, desde la presencia británica hasta Nasser y, bueno, lo que vino después. Es una mezcla potente, ¿eh? Drama familiar, choque cultural y, de paso, un vistazo a la historia reciente de Egipto. Efectivamente. Y nuestra tarea hoy es un poco desgranar todo eso, ver cómo estos personajes, pues Yasmín, Amira, Ibrahim, Nefisa, incluso Zahra o Alice, cómo navegan entre esas costumbres tan arraigadas y los nuevos aires de cambio. Veremos cómo la política marca sus destinos, Claro. como el de Ibrahim, por ejemplo, y también cómo evoluciona la condición de la mujer. O cómo se resiste a evolucionar, que también pasa. Lo veremos con Nefisa o con Alice, la inglesa. Pues, prepárense. Va a ser un viaje intenso, emocional e histórico. Vamos a empezar por el eje, ¿no? Ese reencuentro entre Yasmín y Amira. Ahí parece estar el meollo del asunto. Exacto. Yasmín vuelve a la calle de las Vírgenes del Paraíso y es como si el tiempo se hubiera detenido. Lo siente así. Sí. Y esa tensión, ¿no?, entre la vida que ella se ha construido fuera, en Occidente, y sus raíces egipcias, es inmediata. Se palpa desde el principio. Y Amira es como el ancla de esas raíces, la matriarca, la guardiana de las tradiciones. Eso es. Pero fíjate qué interesante. Amira no es una figura de una sola pieza, ¿eh? No, eso parece. Descubrimos que ella misma tiene como lagunas en su pasado, recuerdos de infancia perdidos que intenta recuperar, y eso le da una profundidad enorme. Claro, no es solo la abuela tradicionalista. Para nada. Tiene su propia búsqueda de identidad, una búsqueda personal que, de hecho, la lleva a plantearse peregrinar a la Meca, ya al final de su vida. Esa complejidad es clave. Incluso los que parecen representar el pasado más inmutable, pues tienen sus propias historias, sus secretos, sus anhelos. Y esa tensión entre pasado y presente se ve de forma muy cruda en la condición de las mujeres. Los fragmentos describen costumbres como la prueba pública de virginidad. Sí, algo muy chocante hoy en día. Tremendo. Y encima celebrado con el Sagarit, ese grito agudo, ¿no? De júbilo de las mujeres. Sí, la virginidad es un pilar. El honor familiar depende de ello. Y se ve muy bien en esa metáfora que cuenta Nefisa, la de las rosas. Ah, sí. Las blancas, las rosas, las rojas. Exacto, simbolizando la pérdida de la inocencia. Es una forma poética, ¿verdad?, de hablar de temas que son tabú. Pero lo fascinante es que, junto a esa presión tan fuerte por la pureza, pues vemos grietas, vemos rebeliones. Ahí entra Nefisa, claro, la tía de Jasmine, que ella lo que quiere es quitarse el velo. Anhela quitarse el velo. Ve que Egipto se está modernizando, o eso cree ella, y critica las antiguas costumbres de su madre, de Amira. Y además mantiene encuentros secretos. Con un teniente británico, nada menos. Eso es, arriesgando muchísimo. Su reputación, la de la familia. Es un ejemplo perfecto de esa resistencia, digamos, subterránea. Ya. Busca una conexión personal que las normas sociales le niegan. Y esto muestra cómo esa modernización que ella percibe, pues, crea deseos, crea tensiones internas en las mujeres de su clase. Y luego, en un contraste, brutal, tenemos a Sara, la joven campesina, la fellaja. Sí. Su vida parece marcada por la dureza, por un matrimonio concertado casi inevitable. Su historia es como un espejo oscuro, ¿no?, de las limitaciones para las mujeres fuera del entorno de la familia Rashid, que es un entorno protegido, sí, pero también muy restrictivo. ¿Huye de ese matrimonio arreglado? Huye buscando un ideal en el Cairo, buscando a un tal Abdu que se parecía a Ibrahim, a quien conoció brevemente. Pero claro, se enfrenta a la pobreza, al acoso, a una realidad muchísimo más cruda. Su desesperación es distinta a la de Nefisa, está marcada por la clase social. Incluso Alice, la esposa inglesa de Ibrahim, vive atrapada en esa dualidad cultural. Totalmente. Ella intenta adaptarse, ¿eh? Aprende árabe, la aceptan formalmente, hermana, prima, le dicen. Pero sigue chocando. Sigue chocando con las limitaciones.
no poder salir sola, la separación de hombres y mujeres. Fíjate que le sorprende muchísimo que su suegra, Amira, jamás haya salido sola de casa. Increíble. Y esa reflexión que hace sobre el fracaso de su matrimonio por amor, comparándolo con la posible practicidad de las bodas concertadas egipcias. Es muy reveladora, sí. Mucho. Muestra cómo la perspectiva occidental también se tambalea, se cuestiona, al enfrentarse a otra realidad. No idealiza ni una forma ni la otra, que eso es interesante. Hablando de desafiar expectativas, Camelia, la hija de Ibrahim y Ales, ella sí que rompe moldes. Se convierte en Dágiba, una bailarina famosísima. Uf, impensable. Totalmente impensable para una mujer de su familia. Representa una forma de realización personal, artística, que choca frontalmente con la respetabilidad tradicional. Pero lo más fuerte para mí es descubrir el secreto. ¿Cuál? Que la bailarina, que ella admiraba de niña, esa Dahiba, resulta que es Nefisa, su tía. No me digas. Sí. Ese secreto revela la complejidad enorme de las identidades femeninas y cómo algunas mujeres encuentran vías, inesperadas, a veces ocultas, para expresarse, para ser ellas mismas. Entonces, más allá de las historias de cada una, ¿qué nos dice todo esto sobre la condición femenina en ese Egipto? Pues nos muestra un espectro muy amplio, ¿no? Desde la sumisión aparente de Amira, que, como hemos dicho, esconde su propia búsqueda, pasando por la rebelión más calculada de Nefisa, la huida desesperada de Sara, la adaptación crítica de Alice, hasta la reinvención total de Camelia Dahiba o la profesionalización moderna de Jasmine, la médica. Todas, a su manera, buscan espacios de autonomía o al menos de sentido dentro de unas estructuras que son muy, muy rígidas. Pasemos a los hombres. Ibrahim, el padre de Jasmine, es una figura central pero llena de contradicciones. Sin duda. Médico del rey Farouk, una vida aparentemente cómoda, pero... Profesionalmente parece insatisfecho. Y luego, claro, la revolución de 1952 lo cambió todo. Lo encarcelan. Lo encarcelan, posiblemente lo torturan, por su conexión con el antiguo régimen. Y esa experiencia, lo quiebra. Rompe su matrimonio con Alice, busca consuelo fuera. Y está esa obsesión que tiene por tener un hijo varón, a pesar de que quiere a Jasmine. Es una presión cultural tremenda, lo atormenta. Ya lo vemos en su primer encuentro con Sarra, cuando maldice a Alá después de que muera su primera hija. Ya. Y años después, ese deseo le lleva a plantearse tomar una segunda esposa, incluso teniendo ya a Zacarías, cuyo origen, por cierto, es otro de los grandes secretos familiares. Es verdad. Ibrahim encarna perfectamente ese conflicto del hombre tradicional, atrapado entre el afecto personal, que lo tiene, y las expectativas sociales, el legado, el estatus, el hijo varón. Y luego están otros personajes masculinos. Edward, por ejemplo, el hermano de Alice. El inglés atrapado en el torbellino egipcio. Tonti británico, y muere de forma violenta durante unos disturbios. En el club ecuestre. Exacto. Pero es que luego hay una sombra más. La sospecha de que su muerte posterior, cuando Amira lo encuentra... Con un disparo. Sí, pudo ser un suicidio encubierto, para proteger el honor familiar, por una posible relación, obsesión quizás, con Nefisa. Ah, caray. Su personaje refleja muy bien esa mezcla de atracción y repulsión que la cultura local ejercía sobre algunos occidentales, y la tensión sexual reprimida que él mismo percibía a su alrededor. Y muy brevemente, Zacarías, ese hijo de Ibrahim de origen misterioso. Él toma un camino radicalmente distinto. Completamente distinto. El suyo es un viaje de renuncia. Lo vemos de niño, de joven, con sus primos, y al final acaba como un ermitaño sufí, apartado del mundo, de la familia. En unas ruinas. En unas ruinas antiguas, sí. Y su encuentro final con Jasmine, justo antes de morir, cierra su ciclo de una forma muy espiritual, muy en contraste con los conflictos más terrenales de su padre y del resto de la familia. Entonces, los hombres también están muy definidos por esas presiones. Sociales, políticas, familiares, ¿no? Por supuesto. Desde el estatus que busca Ibrahim, la confusión de Edward, la renuncia de Zacarías, hasta la impaciencia de Omar por casarse o la radicalización de Muhammad, el hijo de Yasmín. Exactamente. Sus propios conflictos internos están profundamente moldeados por el contexto histórico, por las expectativas de su rol como hombres. No son meros espectadores de los cambios, ¿qué va?
son también producto y a veces víctimas de ellos. Y es que la historia, así con mayúsculas, no es solo un telón de fondo aquí, es casi un personaje más. Totalmente de acuerdo. La presencia británica se siente desde el principio. Genera tensiones que estallan en violencia, como en la muerte de Edward, Claro. y culminan en esa salida masiva de extranjeros tras la crisis de Suez. El famoso Egipto para los egipcios. Eso marca una era entera. Y la Revolución del 52, otro momento clave, el derrocamiento del rey Farouk. Que Ibrahim recuerda con cierta nostalgia, por cierto. Sí, el anuncio de Sadat por la radio, el miedo a las purgas, a esos visitantes de la noche, como los llamaban. Todo eso afecta directamente a la familia Rashid, claro, por la conexión de Ibrahim con el rey. Pero no solo a ellos. ¿A quién más? Vemos cómo afecta a los amigos judíos de Amira, los Mizrahi. Les saquean el piso, arrestan a Suleimán. Refleja cómo los cambios políticos, reconfiguran las relaciones sociales y crean víctimas colaterales. ¿Y la era Nasser? Pues trae cambios sociales, sí, intentos de control de natalidad, mejoras sanitarias, pero también el ascenso de una nueva élite militar y, ojo, una atmósfera de represión, de vigilancia, de miedo. Y más adelante, en los fragmentos más tardíos, se palpa el auge del integrismo islámico. Sí, se ve claramente. Protestas contra películas que consideran inmorales. Las del marido de Dahiba, Nefisa, Hakim Rauf. Exacto. Presión sobre las mujeres para que vuelvan a roles más tradicionales. Tensiones sectarias como los disturbios en el barrio copto. Y la Guerra de los 6 días, la pérdida de Jerusalén. Parece que intensifica ese giro conservador, más religioso. Es que es eso. Los grandes eventos irrumpen en lo cotidiano. Totalmente. Alteran vidas, generan miedo, cambian el rumbo de las familias. No son solo titulares de periódico, son vivencias. Y todo esto se entrelaza con una red densísima de secretos familiares, que parece ser el pegamento y a la vez la dinamita de esta familia Rashid. Absolutamente. Los secretos son casi una forma de supervivencia social. Para mantener el honor de la familia, es fundamental para ellos. El pasado olvidado de Amira. La identidad oculta de Dahiba, que es Nefisa. La verdadera paternidad de Zainab, la hija de Yasmina y Hassan, que cría Camelia. La posible verdad tras la muerte de Edward. El primer matrimonio de Ibrahim. Son muchísimos. Guardar secretos es casi un arte que practican. Un arte peligroso, claro. Y claro, estos secretos alimentan las búsquedas de identidad de los personajes. Es lógico. Exacto. Amira buscando su infancia perdida, Yasmín volviendo para intentar conectar su pasado y su presente, Nefisa y Camelia teniendo que navegar esa relación madre-hija reencontrada que es complejísima. Y Yasmín, marcada como haram, ¿no? Prohibida por su familia. Sí, tiene que construir una identidad en el exilio en Estados Unidos. Se casa por conveniencia, lucha contra la depresión, que por cierto es un eco quizás de su abuela inglesa Alice, y finalmente regresa. Regresa como médica para reconciliarse, sobre todo con su padre que está moribundo. Parece que la reconciliación es un tema que emerge con fuerza hacia el final de los fragmentos que tenemos. Sí, se nota un deseo de cerrar heridas. Ibrahim quiere que Yasmina vuelva. Amira reza por la felicidad de sus 2 nietas, Camelia y Yasmina, a pesar de que han seguido caminos tan distintos. Y Yasmín vuelve. Trabaja con Declan Connor. Esa atracción reprimida. Que le añade otra capa de complejidad a su regreso, ya ves. Y cuida de su padre en sus últimos días. El ciclo parece continuar, porque Amira ya está pensando en futuros matrimonios para la siguiente generación. Perpetuando el tejido familiar a su manera. Entonces, si hacemos un poco de balance de esta exploración, hemos recorrido décadas de vida egipcia a través de los ojos de esta familia, ¿no? Una lucha constante entre tradición y modernidad. Sobre todo para las mujeres, sí. Y el impacto brutal, directo, de la historia en lo personal. Lo que queda es un mosaico muy complejo. Historias de resiliencia, sí. De secretos guardados bajo 7 llaves. De amor, de pérdida. Y de una búsqueda que no cesa. Una búsqueda de identidad en un Egipto que no para de transformarse. Te hace reflexionar, ¿verdad? Sobre cómo las raíces, la cultura, la familia, nos forman, incluso cuando intentamos con todas nuestras fuerzas seguir nuestro propio camino. Exacto.
Nos definen de maneras que a veces ni sospechamos. Y como reflexión final, me queda una pregunta ahí, dando vueltas. Vemos a estos personajes como atrapados, ¿no? Entre un pasado que los define y un futuro que anhelan. Jasmine vuelve, Amira busca sus orígenes y al final de su vida. ¿Es posible escapar realmente del peso de la historia, de la tradición? Buena pregunta. O quizá la verdadera travesía no es huir, quizá es encontrar la manera de integrar ese pasado, de reconciliarse con él para poder, entonces sí, seguir adelante. No sé. Es una cuestión que va mucho más allá de este libro, desde luego. Resuena en muchas vidas, en muchas historias. Una pregunta para seguir pensando.